Gloria a Dios. Bendiciones para todos, que el Señor me los bendiga grandemente, que este sea un día especial en sus vidas. Hoy, Señor, va a hablar a nuestras vidas. Dígale al Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. Dime, Señor, lo que tengas que decirme. Dígaselo al Señor, para que el Señor en esta mañana hable a su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. He titulado este mensaje, Cristianos verdaderos o verdaderos cristianos. Hace ya 26 años aproximadamente, sí, 26 años yo y junto con mi esposa conocimos al Señor. Tuvimos el privilegio de conocer a Jesús, de tener un encuentro personal con Él. Y durante mucho tiempo vi muchos cristianos o muchas personas que llegaban a la iglesia, se convertían, muchos eran tocados por el Espíritu Santo de Dios, había manifestaciones, se manifestaban en danzas, gente que profetizaba, hablaba en lenguas, pero muchas veces vi a muchos hermanos hacer esto, pero después de algún tiempo los veía apartados nuevamente, haciendo cosas que uno sabía que a Dios les desagradaba. O estaban en la iglesia, no se iban, pero a veces uno veía sus vidas, veía la actitud, cómo se comportaban en su vida diaria, y uno decía, no, esta persona no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Jesús todavía, no ha tenido un nuevo nacimiento. Perdón. Por lo que yo pude sacar la conclusión de que en las iglesias encontramos como mínimo dos tipos de cristianos. Digo cristianos, a uno de ellos no se le podría decir como tal, cristianos como tal, pero bueno, son dos tipos de cristianos que encontramos en la iglesia. Yo he llamado los profesantes, los cristianos profesantes y los cristianos verdaderos. Aquellos que profesan, que llegan y de pronto usted los ve y alzan las manos, adoran. Hay mucha gente que es muy dado a obedecer en cuanto a diezmos, ofrendas, en cuanto a días, sábados, ayunos, en cuanto no se pierde un culto. Pero si usted hace un análisis de sus vidas, va a encontrar que muchas veces muchos son solo una vestimenta que tienen por encima para aparentar ser cristianos. Muchos creen que ser cristiano es una manera de vestir, que las faldas, que los pantalones, que yo no sé qué, que tal cosa, que tal, no. Pero sus vidas no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Uno analiza y dice, pero la Biblia dice esto y este hermano actúa totalmente diferente. A eso yo los he llamado los cristianos profesantes, porque profesan ser cristianos, porque con su lengua o de labios para afuera dicen, yo soy cristiano, yo soy un discípulo de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Cristo. Pero ¿saben? Verdaderamente están muy lejos de ser verdaderos cristianos. Muchos de ellos están en las iglesias o no están por Cristo realmente. Como diríamos en la iglesia donde yo me conocí al Señor, decíamos en manera de juego, van por Cristina. Están allí por Cristina.
Y muchos de ellos no se les puede decir cristianos, sino crispetas, cristanchos, o cristinos, o cualquier otra cosa. Pero realmente no son cristianos. Que más adelante pueden cambiar. Gloria a Dios, y el Señor y el Espíritu Santo están ahí para ayudarles. Pero tiene que haber en ellos un verdadero convertimiento a Dios. Que hayan conocido verdaderamente a Jesús. Pero están aquellos cristianos que no solo hablan, que no solo van a la iglesia, sino que verdaderamente se comportan conforme a la palabra, que son obedientes al mandato de Dios. Y esos son los verdaderos cristianos, que verdaderamente uno dice, dan testimonio donde quiera que van. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jesús, Él nos dice algo en estos pasajes que hemos leído, nos enseña que para ser discípulos de Jesús se necesitan unas condiciones que Él pone. Y si no tienes esas condiciones, no puedes ser mi discípulo. En el versículo 34, en la parte A de este capítulo dice, si alguien quiere ser mi discípulo, como primero vamos a analizar en el sentido de que ser discípulo de Jesús, o voy a primero a dar lo que es significado. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue, que defiende las ideas, las doctrinas, los métodos de un maestro. El verdadero discípulo se sujeta a su maestro. El discípulo obedece a su maestro. El discípulo está siempre tratando de imitar a su maestro y aún superar a su maestro. Gloria al Señor. Pero el Señor Jesús también, el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿sabes qué? Jesús no está obligando a nadie a que lo siga. No es obligado, porque a Jesús no se le sigue por obligación. Es que me toca. No, si te toca no lo hagas. No es porque te toque, es porque verdaderamente sientes el deseo de seguirle a Él. No, lo que pasa es que en mi familia son cristianos y mi papá dijo que el que no era cristiano no recibía parte de la herencia. Esto es algo muy exagerado. No, si estás por interés, olvídate. No eres Dios no te acepta como su discípulo. Jesús no te acepta como su discípulo, no te está obligando. Jesús no obliga a nadie a que lo siga, no es por obligación. Jesús no toma a nadie a la fuerza, Él es caballero. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor toca, el Señor te entra a la fuerza. Él no te está obligando a ser cristiano, pero ya hemos aprendido que ser cristiano es una bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna. Primeramente, lo más importante, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Y como decimos, Él mata todo. Gloria a Dios. Y Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, primero, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Estás tú dispuesto a negarte a ti, a tus pasiones, a tus deseos? A veces a lo que quieres hacer y dejar todo aquello por obedecer a Jesús. ¿Estás tú dispuesto? Gloria al Señor. Negarse a sí mismo es un llamado a poner la voluntad de Dios por encima de la mía. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. También negarse a sí mismo es una invitación a dejar de vivir de una manera egoísta. Es un llamado a anteponer las necesidades de los demás por encima de mis necesidades. Negarse a sí mismo es que muchas veces queremos hacer cosas que nos gustan, pero si sabemos que eso desagrada a Dios, pues no lo hacemos. Aunque a mí me gusta y aunque a mí me den las ganas y tiemble y sude y no sé, me sienta con ese deseo terrible, tengo que controlarlo. No, porque esto ofende a mi Dios.
no lo voy a hacer. Cosas tan sencillas como que suponiendo ya de antelación y tenemos en la iglesia, miren, una reunión o nos reunimos sí para orar, un ayuno, y resulta que ese día juega Colombia y a mí me apasiona la selección Colombia, me gusta el fútbol, pero va a jugar con Brasil ese día. Mano, pero yo tengo un compromiso primero, lo de Dios. Primeramente tengo que negarme a mí mismo. En fin, negarse a sí mismo es poner siempre la voluntad de Dios por encima de mi voluntad, por encima de mi deseo. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a ser discípulo de Jesús? Niégate a ti mismo. Segundo, dice que debe cargar su propia cruz. Versículo 34 aquí dice: el que se niega a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Que lleve mi cruz, que lleve su cruz, no mi cruz, su cruz y me siga. Quiero aclarar algo. No es la cruz de Cristo que vamos a cargar, como escuché a alguien. No, que tenemos que cargar la cruz de Cristo. Cristo cargó la cruz que Él tenía que cargar, Él la cargó. Y Él crucificó los pecados allí en esa cruz. Nosotros no tenemos que cargar la cruz de Cristo, tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Y qué nos dice eso? De que el camino de Cristo es un camino, no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Ahora, en estos tiempos, pues, y aquí en Colombia y en muchos países, siempre es muy fácil ser cristiano. No hay ninguna ley que no te lo permita. Es más bien la ley permite que tú puedas profesar tu religión, tus creencias, puedas compartirlas. Podemos usar las redes sociales, podemos usar los canales de televisión para compartir nuestra fe. Pero hay muchos lugares, muchas partes del mundo que no es así, hermano. Muchos hermanos tienen que reunirse de manera oculta, con el peligro de sus vidas. ¿Y cuántos cristianos son asesinados diariamente? Hay una estadística, más de 100 cristianos mueren diariamente por causa del Evangelio. Muchos hermanos han ido a lugares donde se les prohíbe predicar la palabra. Nosotros realmente, para nosotros es fácil, pero sabemos que el camino de Cristo no es un camino, digamos, de relleno de pétalos. Nosotros caminamos, ya nos convertimos a Cristo, ya todo es color de rosa, ya tenemos carro, casa y beca, como enseñan por ahí. No, Señor, el camino de Cristo es un camino también difícil. El Señor dice que camino estrecho lo llama, porque es angosto el camino que nos lleva a la vida eterna. Yo a veces, o lo aprendí de alguien, y dice: el camino de Cristo es un camino de rosas. Es hermoso, pero tiene espinas, y tienes que tener mucho cuidado con las espinas. Nos enseñaba alguien. El camino de Cristo tiene piedras, ahí tienes que tener mucho cuidado de no tropezar. Porque a veces tropezamos y caemos, por ejemplo, en una falsa doctrina, o a veces hacemos una muy mala interpretación del texto, y eso puede llevarte a ti a cometer errores, a caer, a tropezar. Recuerdo un joven que era cristiano en Barranquilla, y bueno, y siempre hablábamos. Él llegaba donde yo trabajaba y hablábamos allí de la palabra, y un día llegando al trabajo me lo encontré borracho. Cuando me vio sintió como vergüenza y se acercó a mí y me dijo: hermano, estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice. Dice: ah, sí. ¿Y qué te dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que todo aquel que trabaja de su fruto coma y beba. Y eso estoy haciendo. Estoy bebiendo ron, mi hermano. Estoy bebiendo cerveza. Pues la Biblia no dice que bebas ron, que bebas cerveza allí. No está, ese texto no está diciendo eso. Pero bueno, él acomodó a su manera, porque tropezó en la palabra. Eso se puede decir. Entonces el camino de Cristo no es un camino, es un camino estrecho. Somos carne, somos humanos,
Y la Biblia misma nos los enseña. El libro de Eclesiastés nos lo dice de principio a fin. De que así como el rico muere, también los pobres mueren. Así que todos vamos a ir, todos tenemos un fin, todos tenemos ese destino, la muerte, todos vamos a pasar por ella. El libro de Eclesiastés nos enseña que muchas cosas, que se enferma el rico, el pobre también. El que no es cristiano, el que es pagano, el que adora a otros dioses se enferma, nosotros también. Pero lo más importante es que sabemos que Cristo está con nosotros. Sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Dígale allí, Cristo está contigo. Dígase usted mismo, Cristo está conmigo, Él va delante de mí. Él va delante de mí. Gloria al Señor. Sabemos que debemos aprender a soportar los momentos difíciles cuando sea necesario, pensando siempre en el bien de los demás. Hoy realmente se está viviendo una escasez de palabra, escasez de la palabra de Dios, escasez de doctrina. Lamentablemente tengo que decirlo, pero muchas iglesias, no todas y tampoco creo que la mayoría, pero sí muchas iglesias solo predican de prosperidad, prosperidad y prosperidad. Porque como lo dice la Biblia, lo dice que se amontonarán maestros conforme a tu concupiscencia. Y predicarán solamente lo que agrada al oído. Y con mucha gente quiere que les hablen de plata, de bienes. Entonces hay muchos predicadores que eso le hablan. Solamente de prosperidad. Y ven, trae tu carro, que Dios te va a dar 2 carros más. Ven, vende tu casa, trae. Y esa es pero no están predicando la palabra de Dios. Hay muchos predicadores que veo a veces. Hay muy buenos predicadores, por cierto, quiero aclarar eso. Muy buenos predicadores que uno escucha un mensaje a través de en YouTube, a través de la televisión, a través de la radio. Pero hay muchos que ya no predican la palabra de Dios, predican cualquier cosa. Te leen un texto allí para que creas, pero hablan de todo y menos el texto que ellos leyeron. Te hablan de todas cosas, menos realmente de lo que realmente deben hablar, de lo que dice la palabra, de lo que es la palabra. No es lo que yo creo. Muchos hablan y quieren meter sus ideas y tratan de enseñar lo que ellos piensan, lo que ellos conciben, pero realmente no están predicando como lo muestra la palabra de Dios. Es lo que diga la palabra de Dios, no es lo que diga yo, no es lo que piense el predicador, es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si no tomamos esa cruz, sabemos que no es fácil. Mira, la iglesia primitiva fueron perseguidos. No creas que ellos vivieron una vida y estaban con Cristo, y muchos de ellos conocieron, la mayoría, todos los apóstoles conocieron a Jesús. Solamente el apóstol Pablo no conoció a Jesús, digamos, cuando estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, fueron perseguidos. La primera persecución fueron por los mismos judíos, los perseguían. Recuerden que Pablo fue perseguidor de la iglesia. Esteban fue asesinado, muerto a piedrazos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La iglesia más adelante, el imperio romano los persiguió porque ellos no se postraban delante de nadie, solamente doblaban sus rodillas delante de Dios, negándose a sí mismos, no importa que si los mataba, y eran tirados en el circo romano a los leones para que se los comieran, o los ponían a pelear con gladiadores. Ellos no sabían nada de eso y terminaban todos destrozados por los gladiadores. Y eran para los romanos, era una fiesta, un espectáculo ver morir a los cristianos. Nerón los empapaba, los amarraba, los empapaba de brea y los quemaba vivos para iluminar sus haciendas, sus comilonas, sus banquetes. Los iluminaban con cristianos quemándose. Y eran crueles, y sin embargo los cristianos se mantenían firmes en la fe, no apostastaban de ella, seguían firmes. Así los mataron. Y esos son los cristianos que Dios está llamando hoy a permanecer firmes, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque a veces la higuera no florezca, como dijo Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los graneros estén vacíos. Con todo, Señor, yo te alabaré.
con todo yo te seguiré. Aunque la nevera a veces uno abra y, como decía un compañero de trabajo, un poco de frascos de remedios viejos. Aunque verdaderamente te metes las manos en el bolsillo buscando a ver si encuentras, o revisando las camisas a ver si encuentras algún billetico que hayas dejado por ahí olvidado. Pero con todo y eso no hay escasez o haya peligro. Estamos allí siempre dispuestos a seguir al Señor. Los cristianos verdaderos están dispuestos a seguir al Señor. Los cristianos verdaderos no apostatan cuando hay problemas. No se apartan de la fe. No buscan mejor tierra, como dicen algunos, buscando tierra alta. No buscan tierra alta. No, afrentan. Son capaces de afrentar hasta su propia vida. Y eso es lo que exige el Señor en el tercer punto. Es de que debemos estar dispuestos a morir si es necesario. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces el cristiano, o las condiciones que exige Jesús para sus discípulos, para las personas que se dicen ser cristianos, es que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz, que sigan al Señor y que estén dispuestos a morir si es necesario por el Evangelio, por la palabra de Dios y por el nombre de nuestro Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a su nombre. ¿Sabes? Yo recuerdo que hablaba con un hermano que tenía, y eso hace ya más de 20 años. Y yo recuerdo que él tenía como 30 años en ese entonces el Evangelio. Por ahí por el año 40 me decía que era tan difícil predicar. Él era de Barranquilla. Me decía, era tan difícil predicar el Evangelio. Uno se paraba en una esquina y le llovían piedras. Y a veces uno tenía que alejarse de las casas de 2 pisos, de 3 pisos, porque le arrojaban vacinillas con orines, los bañaban. Decía yo, muchas veces llegué bañado de orines a mi casa. Nos se burlaban y hacían cosas en aquella época porque cuando predicaban la palabra de Dios, pero todos ellos a veces aprendíamos, soportábamos todo eso, no peleábamos con nadie. Y dice, y hoy en día es muy fácil predicar, mas sin embargo muchas personas cuando ven el mínimo de problemas se apartan. Los cristianos verdaderos permanecen firmes, siempre firmes en el Señor. Su creencia no depende del momento, de cómo estén. No, siempre permanecen firmes en el Señor, sea cual sea la situación. ¿Es usted un verdadero cristiano? O cuando vienen los problemas, ¿te niegas? Recuerda que si niegas a Jesús, mira que el texto que yo no lo leí, pero después del versículo 36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta congregación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Tú qué eres, hermano? ¿Eres cristiano verdadero? ¿O eres un crispeta, como decían? O sea, un cristiano que realmente no ha tenido un conocimiento de Dios o no ha sido cimentado en la palabra. Porque ese es el gran déficit hoy. Lo que existe hoy en día, la escasez de palabra en los púlpitos. Se habla de todo, pero menos de la palabra de Dios. Porque es que esta palabra es dura. Y entonces si yo les digo a los hermanitos de que el Evangelio es difícil, se me van a ir. Hay que decirles que vengan a Cristo, que Cristo le va a dar casa, carro, beca y un boleto para que se gane el baloto. Jesús no te está ofreciendo eso. Jesús no te ofrece eso. Ese es un evangelio mentiroso. Jesús dijo que las zorras tienen madrigueras, que los aves tienen nido, pero que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesús no estaba ofreciéndote riqueza. Ven, si ya te conviertes al cristianismo, vas a ser rico, vas a estar bien, no vas a tener problemas. Mentira. Jesús dice en su palabra, nos enseña Jesús, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía, ya yo vencí, dice el Señor, ya yo vencí.
Y si Él venció, hermanos, nosotros también venceremos. No importa cuál sea la circunstancia, afrontémosla como verdaderos cristianos, como verdaderos seguidores de Jesús. Yo estuve a punto de morir y estuve en una enfermedad muy terminal. Gloria a Dios, pero contrario, fue el momento en que más busqué del Señor. Fue el momento en que más estuve allí más compenetrado, porque tenía todo el tiempo para adorar al Señor, para buscarle. Yo no apostaté de la fe. Y así muchos hermanos cristianos verdaderos que vemos en la iglesia, que pasan las tormentas, pasan por el fuego, pasan por los ríos, por los mares, pero saben que el Señor va con él como poderoso gigante. Ellos saben que Jesús va delante de nosotros allí como un poderoso gigante, y Él no nos dejará que nos quememos si pasamos por el fuego, no nos dejará que nos ahoguemos si pasamos por las aguas. El Señor siempre estará allí con nosotros, porque Él es nuestro maestro y Él va, y nosotros somos sus seguidores y vamos tras Él, siguiéndole como Él dice, como nos invita. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No todos los que se dicen ser cristianos son verdaderos cristianos. No todo el que diga en las iglesias hay muchos lobos feroces disfrazados de ovejas. Tengamos mucho cuidado, y hay que decirlo. Mucho lobo disfrazado de oveja. Y hoy en día que se predica ese evangelio tan somero, ese evangelio tan tristemente solamente les importan otras cosas, pero realmente la esencia de la palabra de Dios la desechan. Mateo 7, 15, 23, miren lo que nos dice Mateo 7, del 15 a 23. Dice: cuídense de los falsos profetas. Recuerden que yo creo que ya lo he enseñado. Profeta no es aquel que profetiza, no, profeta es aquel que predica la palabra de Dios, que denuncia el pecado y que muestra la solución, que es Cristo. Esos son los profetas. Ese es el verdadero profeta de Dios. Gloria a Dios. Existe el don de profecía, donde muchas personas Dios lo puede tomar y puede hablar cosas que pueden a futuro. Pero ese profeta que está hablando aquí dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, y todo árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por su fruto los conocerán. Más claro, hermano, no canta aquí un gallo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Vuelvo a aclarar algo para que no vaya a haber una confusión. Existen movimientos espirituales en la iglesia. El Espíritu Santo nos da estos dones para de pronto darnos ese gozo, pero eso a nivel personal, pero eso no da la salvación. No estoy diciendo ahora que profetizar es malo, que hablar en lengua es malo, que utilizar el don de sanidad y sanar es malo. No. Está hablando de aquellas personas que tenían estos dones, que Dios les dio los dones, pero su vida nunca estuvo en Cristo Jesús. Nunca estuvieron siguiendo al verdadero Jesús. A pesar de que tenían dones,
A pesar de que Dios los había dado muchos dones y hacían milagros y el Señor los utilizaba, pero eso no le daba la salvación. La salvación le da cuando verdaderamente se sujeta a la palabra de Dios, se sujeta a la palabra del Maestro, cuando sigue al Maestro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso el Señor le dice: yo no os conozco, y aparta su rostro de ellos. Yo quiero en esta mañana preguntarte, o pedirte más bien, que te hagas un autoexamen y diga: verdaderamente yo soy un cristiano, o yo soy un cristiano verdadero, o soy un cristiano profesante. Soy uno que solamente dice ser cristiano y mi conducta no lo es. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dejemos de ser profesantes. Tengamos un verdadero encuentro con Jesús. Tengamos un verdadero encuentro con el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Problemas van a haber siempre, nunca van a acabarse. Siempre van a haber problemas, estés en Cristo o no estés en Cristo, siempre van a haber problemas. Pero tenemos la ventaja que Él, Jesús, está con nosotros, está a nuestro lado, está adelante, está detrás, está a mi derecha, está a mi izquierda, porque Él es escudo nuestro alrededor de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Dejemos la hipocresía, dejemos de ser verdaderos, dejemos de ser profesantes y seamos verdaderos cristianos. Padre, Señor amado, bendito, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Padre, necesitamos de tu ayuda, necesitamos, Señor, que tú, Padre, nos guíe, que tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que ya has colocado en nosotros, nos ayude a cambiar, a ser diferentes, a mejorar nuestra vida como cristianos, a dejar de ser ese cristiano miedoso de compartir el Evangelio, que nos da miedo de hablarle al vecino de que Cristo nos ama, nos da pena de que digan que somos cristianos. Pero, Señor amado, no queremos ser así, Señor amado. No queremos que un día tú nos niegues a nosotros por haberte negado a ti, Señor. Oh Padre de la gloria, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a mejorar nuestra condición de cristianos, de discípulos de Jesús. Que las personas cuando nos miren realmente vean un discípulo de Jesús y digan: ese hombre verdaderamente es de Dios. Que no nos digan que somos lobos disfrazados de ovejas. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás ahí. Dale fuerza a aquel que le falta en esta hora. Aquel que tiene susto, aquel que se preocupa: yo me voy a quedar porque me da mucho miedo. Señor, fortalécelo, dale allí, Señor amado, valentía en esta mañana. Valentía para que hable a otros de Cristo, para que no le dé pena hablar de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por este tiempo especial en el cual yo sé que nos acompañaron. Comparta el video, pueden ir allí para que otras personas también les llegue la palabra. Compartan con sus amigos, compartan con sus vecinos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a todos. Nos esperamos el día martes por ti, y el día miércoles por Facebook, y el día viernes nuevamente por ti. Ahí está el número de teléfono, el 301-210-0135. Y usted allí nos manifiesta, manden, por favor, me pueden mandar el link, que quiero conectarme con ustedes. Ahí también pueden enviar sus peticiones de oración, estaremos orando por ustedes. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a todos. Bendiciones.